A ver, muy buenas tardes, soy el docente Arturo Walter Núñez Zulueta. Los que estamos ya en la sala les doy la bienvenida. Lo primero que debemos hacer para poder tener una buena administración del Zoom es colocar sus apellidos primero y renombrar, en la parte de renombrar, colocar primero sus apellidos y después sus nombres para poder yo tener una lista general de todos los que están participando. Asimismo, se les ha activado su micro a cada uno de ustedes para que puedan conversar y hacerlo esto un aula virtual. O sea, un aula donde nos podamos ver, nos podamos coordinar, podamos interactuar. Gracias. Aló, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. En casa de el verano. Justo acaba de comenzar mi clase de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De la 1 hasta la 2. Buenas tardes, profesor Núñez Zulueta. Sí, buenas tardes, con quién me gustó. Jenny Poco Farfán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por favor, sus apellidos primero y después su nombre. Para la pantalla administrar mejor. Yo sé que muchos tienen apellidos y nombres, por favor. Ya, profesor, ahorita lo cambio. Poco Farfán Jenny, entonces. Siempre rescata a los que más quieren. Nadie toca a nadie. Listo. Ser papá es una gran aventura. Este sábado, es al máximo. Distintos fanáticos. Más espectacular. ¿Y cómo consiste mi día? Me aseguro de comenzar con un super shampoo. Nuevo shampoo Miracle de Pantene, reforzado con el poder de la joyeta, es el pelo más fuerte contra la calidad. Nuevo shampoo Miracle de Pantene. Estoy en clase. Como condicionador para reparar hasta los daños más extremos. Ya volví, en bien. solo 3 minutos. ¿Quieres un té, un anís? No, yo también. Te voy a traer. ¿El solar? Presente. Listo, gracias. Aladín Chustana, Alicia Mora, Cicerón, Granados. No lo puedo tener en la pantalla porque solamente del solar, Granados, Cicerón han puesto sus apellidos. Los demás no están. Medina también ha puesto su nombre, profesor.
En la parte superior estoy. ¿Aló? Sí, él habla. Buenas tardes, Medina Quijada, te mando un nombre. Pero dime, ¿qué te puedo ayudar? Ya. Buenas tardes, profesor. Le saluda Tineo. Tineo. Okay. Ya. Compañero, para abreviar, porque no puedo atenderte, ahorita estoy ocupado. Tranquilo, quédate en casa, recupérate bien. Y cuando estés bien, me avisas, yo te traigo. O tranquilo, o te hago descansar. No, yo no presiono a nadie. Señorita. ¿Te parece bien? Para, si me está escuchando, por favor, para poder compartir mi pantalla con diapositivas, no está compartiendo. No me ha puesto para poder compartir, por favor. A ver, ¿ven mi pantalla? Sí, se puede apreciar. Listo, vamos a comenzar vamos a comenzar las clases. Estoy saliendo de un cuadro clínico de un problema respiratorio, pero vamos a darle el inicio de las clases. Ustedes son del séptimo ciclo. Sexto. ¿Quiere que hable? Ya, entonces, Pensé que eran las 4. Mi amor, eso es. Listo. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a las clases. Somos del sexto ciclo y han llevado en derechos de personas 1, acto jurídico 2 y derecho de familia 3. Esos 3 derechos han llevado y Compañero, por favor, desactive su audio. Su micro, por favor.
Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Correcto. Ya, entonces, vamos a dar inicio. Listo. Derecho de sucesiones, ya como le decía, ustedes conocen y tienen el conocimiento del derecho de civil. Entonces vamos a dar inicio con lo que es la sumía. En la sumía es la parte del sílabo. ¿Y qué es un sílabo? Es la parte de la estructura de los contenidos que deben tener las sesiones de aprendizaje de una determinada materia, en este caso Derecho Civil 6, que es Derecho de Sucesiones. Entonces, vamos a conceptualizar que dentro de la sumía del sílabus me han dado a conocer que es la transmisión patrimonial. Transmisión patrimonial, vamos a ver de patrimonio, vamos a ver de bienes. Ustedes en el derecho romano han visto que era un bien, que era la cosa, que era la cosa que no existía, y el res considerado como cosa, por causa de muerte. O sea, tiene que haber primero una muerte para que pueda existir una sucesión. Como causa, causante, primero muerte, después una sucesión. Y además incluye como elementos principales el causante, que es el sujeto de derecho, que pasa a ser objeto de derecho dentro de nuestra legislación, y como objeto de derecho pierde todas las condiciones de sujeto. Sin embargo, debe mantenerse su última disposición, si es que ha dejado un testamento o de repente ha dejado alguna otra actuación para post-mortem, después de su muerte. Después del causante tiene que haber los sucesores, quien le transmite, quien le van a ascender o seguir en este ejercicio del derecho, si es que estamos hablando de un patrimonio. Y la herencia o la masa hereditaria. Entonces estamos hablando de tres puntos principales. Sujetos, que viene a ser el causante y los sucesores, y en medio tenemos el objeto. Siempre se da esta figura, incluso cuando ustedes han estudiado teoría del derecho o introducción al derecho, cuando hablamos sobre Alzamora Valdés, vamos a conocer primero el supuesto consecuencia y el nexo entre ellos. El supuesto, la muerte de una persona. Consecuencia de su muerte, vamos a tener una acción hereditaria. Y el nexo es el patrimonio. Entonces, la masa hereditaria es lo que se disputa, y esta masa hereditaria es la que va a ser el objeto de la transmisión. Y al momento del fallecimiento de una persona, como lo estipula el artículo 660 del Código Civil, que es la transmisión sucesoria, y de donde se da inicio a ¿Y dónde aparece tu cámara? Yo no sé cuál es tu cámara. Pero donde tú estás, ahí debe aparecer tu cámara. Apague su micrófono, por favor. Profesor, su micrófono está desactivado, no se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Listo. Entonces, vamos a encontrar, perdón, entonces vamos a encontrar tres aspectos principales, que es los sujetos, el causante y los sucesores, y el objeto, que es la masa hereditaria. Siempre en esa relación jurídica procesal válida, tiene que existir, primero, para existir herencia, tiene que existir un causante, y dentro de ello se va a restablecer desde el punto de vista jurídico. Competencia. ¿Qué es la competencia? ¿Alguien me puede decir qué es una competencia? Y puede hablar. ¿Me dice su apellido primero?
A ver, ¿quién del grupo me puede decir que es una competencia? Bueno, cuando hablamos de competencia, profesor, prácticamente estamos hablando de actitudes. Ya. Que permiten lograr un objetivo, ¿no? ¿Así? Por ejemplo, ¿tú en qué trabajas? Bueno, yo actualmente estoy laborando en un estudio jurídico. ¿Cuáles son las competencias de ese estudio jurídico? Hablamos, por ejemplo, de poder lograr, por ejemplo, en los casos, cumplir con los objetivos que los clientes, por ejemplo, desean. Lograr una competencia sería especialistas en derecho civil, derecho penal, derecho laboral. Esa es una competencia en la cual... Entonces, generalmente podríamos señalar que la competencia son las facultades, ¿no? Para poder desarrollar ciertas capacidades. Así es, los dos los dos participantes también, o sea, ¿qué es lo que se quiere buscar? Por ejemplo, yo necesito un abogado civilista, ¿cuáles son sus competencias? Y competencias son por ejemplo, necesito en contrataciones del Estado, entonces que haya hecho un derecho administrativo, un derecho constitucional, un derecho laboral, que tenga y que reúna esas competencias. Entonces, ¿qué busca la asignatura? Esto ya viene instituido en el sílabo. Como competencia secundaria o derivada, el discente conocerá de manera amplia, o sea, ustedes como estudiantes, objetivamente los aspectos más relevantes que se dan a otorgar testamento, o en el caso para solicitar a nivel judicial lo notarial, la sucesión intestada. Entonces estamos hablando de que el estudiante de Derecho va a conocer cómo es los procesos en una sucesión testada, cuando hay testamento, y cómo se hace en una sucesión intestada. Ahora, por competencia... ¿Competencia también tiene que ver con jurisdicción, profesor? Sí, jurisdicción es competencia. El artículo 14 del Código Procesal Civil lo establece que es jurisdicción y que es competencia. Puede tener jurisdicción, pero no tiene competencia. Puede tener competencia, pero no tiene jurisdicción. Es un juez competente penal, pero no tiene jurisdicción, por ejemplo, el de Lima Norte con el de Lima Sur. ¿Por qué? Porque entonces, eso se refiere al ámbito. El ámbito territorial. Ahora es la competencia por territorio, por grado, por especialidad. Pero profesor, acá creo que nos estamos refiriendo por un tema más de capacidad de especialización del tema. Así es, así es. Entonces, buscamos... Doctor, ¿el campo de la materia? ¿También se podría decir así? En la materia sí es una capacidad, por ejemplo, por materia estamos hablando civil, laboral, penal. ¿Listo? Competencias específicas: comprender, identificar. ¿Qué va a comprender? Identifica y reconoce las importancias del estudio de sucesión como institución integrante del derecho civil. Identifica las clases de sucesión testamentaria, testamento cerrado, hológrafo, marítimo, militar, todo eso vamos a estudiar. Identifica los elementos y requisitos de la sucesión intestada, características de la legítima y de la masa hereditaria. Eso lo vamos a ver. Luego, las unidades de aprendizaje es como los ciclos. En este va a haber 4 unidades de aprendizaje: nociones generales sobre el derecho de sucesiones, sucesión testamentaria, sucesión intestation o attestation, no testamento, y la legítima y la masa hereditaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los participantes, como ahora todo abogado necesita dentro de su formación académica tener los conocimientos, pero también tener la práctica de lo que es la oralidad. ¿Qué quiere decir la oralidad? Que tiene que tener criterio para poder definir, para poder elaborar conceptos. Entonces nosotros nos vamos a regir 3 semanas de clases con participación activa de los estudiantes, así como ahora siempre el abogado tiene que participar. Ustedes me pueden interrumpir, si tienen alguna comunicación, me interrumpen y con gusto conversamos sobre el tema y todo ello. Y en la última clase, porque el día de mañana les voy a dejar los trabajos
Si se reúnen en grupo de 3, ahora se puede reunir virtualmente y así como están con su pantalla, les doy la opción, comparten la información y empiezan sus diapositivas y hacemos una exposición de los temas que les toca exponer. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? Doctor, una consulta. ¿Los grupos solamente van a ser de 3 o pueden ser de 2 también o más? No. O sea, los grupos pueden ser, yo para mañana, de repente para pasado, para miércoles, de repente ya tienen ustedes su grupo constituido, se reúnen acá también en el grupo, ya tienen 3, tienen máximo que sea de 4, pero para poder hacer temas, entonces ya los temas les reparto, hacemos los temas, hacen sus diapositivas y ponen los temas. Entonces, eso va a ser una nota de trabajo, porque hay 4 notas en la plataforma, de las cuales 2 notas las toma el docente, que soy yo de clase, y 2 notas en la plataforma. Entonces, una nota va a ser la exposición y otra nota va a ser de las calificaciones, intervenciones, y de las que ustedes van a participar, y una prueba de examen. Sí, dígame. Sí, entendido, doctor. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Listo. Nociones generales sobre el derecho de sucesiones. Vamos a ver que en los primeros inicios de nuestra vida teníamos la vida pues rudimentaria, la vida nómade, la vida en la cual el hombre se dedicaba a cazar y vivía de un lugar a otro. Entonces no existía la propiedad privada, y cuando no existía la propiedad privada, no existía tampoco la transmisión sucesoria. No olvidarse que en esas épocas, quienes eran inhumados o enterrados, tenían por costumbre enterrarlo con todos sus atuendos y todo, ¿no? Entonces no había esa transmisión. Sin embargo, la propiedad era común. Entonces, si era propiedad común, no existía propiedad, solamente posesión común, no había que se transmitía, ¿no? La agricultura trajo como consecuencias el asentimiento, ya acercarse y llegar a estabilizarse en un lugar y tener pues ya la creación de una sociedad. Y esta creación de una sociedad te da a tener varios usos y costumbres. Dentro de los usos y costumbres que estaban determinados en la antigüedad, pues ya era pues las 3 características principales: la ganadería, la agricultura y la metalurgia, para hacer, lo que es las herramientas, lo que es las armas rudimentarias, pero ya existió, pues, existió la época en la cual utilizaron los metales, ¿no? Entonces, se van construyendo y se van formando las sociedades, y estas sociedades, conforme van avanzando, van creando sus leyes bajo la costumbre. Toda sociedad crea sus leyes, toda sociedad tiene sus normas para regularizarse entre ellos. Entonces nos genera el derecho un concepto que nos dice Cabañales, que el derecho viene de directus, que equivale a directo, derivado de dirigere, que significa enderezar o alinear. Por eso que en el derecho penal se trata de alinear. Ustedes ven el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Estado, establece cuáles son las funciones principales que tiene la pena o el derecho penitenciario, concordante con el artículo 9 del título preliminar del Código Penal, que establece también una pena de resocialización y reeducación del penado a la sociedad. Entonces, corregir como enderezar, ¿no? Anteriormente se dice, pues, o se decía, ¿no? Se ha creído chueco cuando te realizan un trabajo, es chueco, es torcido, cuando alguien no es franco, es chueco. Entonces,
El derecho es aquel que se mantiene bajo una línea moral dentro de las normas y disposiciones. Andar sin normas, como es la anomia, te conduce pues a tener problemas jurídicos. Entonces, el origen, vamos a ver, direction, conducir aquello que va directo hacia un fin, y dirigere, viene directium, cuyo significado es dirigir, guiar, llevar rectamente una cosa en lugar de determinado sin desviarse. Entonces vamos a ver un concepto general del derecho. Es el conjunto de normas que regula la vida y la sociedad. Esta vida y esta sociedad la regula desde el inicio. Ustedes en derecho de personas, a ver, ¿qué se acuerdan en el derecho de personas? A ver, sus comentarios. Derecho a la vida. Participamos todos. Claro, Derecho a la vida, profesor. El artículo 1, inciso 1 de la Constitución Política del Perú establece el derecho a la vida, y en el Código Civil el artículo 5, irrenunciabilidad de los derechos fundamentales, que es el artículo principal del artículo 5 del Código Civil, que tiene correspondencia con el artículo 1, que la vida comienza desde la concepción, ¿no? Y el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca, en la condición que nazca vivo para las condiciones patrimoniales. Otro derecho, a ver. Derecho a la identidad. El derecho a la identidad también previsto en el Código Civil, en la cual determina, por eso es que se ha determinado hoy en día pues que tenemos el derecho a un nombre, a una identidad, a un sexo, a que se nos llame y se nos considere como tal. ¿Derecho a la propiedad? Sí, el derecho a la propiedad en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la propiedad, lo establece también el artículo 2 y el artículo 16, toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia, y el artículo 923 del Código Civil establece el derecho a la propiedad. A ver, otro. Doctor, ¿el derecho al nombre? Sí, el artículo 119 no solamente es un derecho y un deber. Derecho a la igualdad, doctor. El derecho a la igualdad, el artículo 2, inciso 1 de la Constitución, establece que toda persona es igual ante la ley, corroborado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 3 y 1 dice que todos nacemos libres. A ver. ¿Derecho a la libertad? El artículo 2, inciso 24 del literal A de la Constitución establece que toda persona es libre y hacer lo que ella determine dentro del concepto de lo que es la ley. Nada está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe, ni impedido hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? Entonces, en ese contexto, estamos hablando del principio de la libertad. Toda persona goza de la libertad. Sin embargo, toda tiene Derecho al trabajo, profesor. Claro, el derecho al trabajo está constituido en el artículo 2, inciso 20, no, en el artículo 22 de la Constitución, no solo derecho, sino es un deber y un derecho. Derecho al honor y a la... El artículo 2, inciso 7 de la Constitución establece que es el derecho al honor, a la imagen, a la reputación. El derecho a la intimidad, doctor. Claro, el derecho a la intimidad constituido dentro de este derecho a la intimidad es a la intimidad escolar, a las cartas, a los secretos bancarios, lo que es las redes sociales y todo ello. Derecho a la educación, doctor. El artículo 2, el artículo 14 de la Constitución establece que es un derecho fundamental a la educación. Sin embargo, ¿la educación a ti te cuesta o no? Sí. Derecho a la salud. Derecho a la salud, doctor. El artículo 7 de la Constitución Política del Estado establece el derecho a la salud y el artículo 9 dice la política de salud, ¿no? Doctor, derecho a la vida. 08-2020 del MINSA o de SA Salud determinó los 90 días que mañana termina, los 90 días por emergencia sanitaria. Derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión, primero dice que tiene que haber un derecho al pensamiento y una libertad de expresión, pero dentro de las normas, porque si tú eres una persona militar o policía, no puedes expresarte en todo lo que tú piensas, porque estarías, no podrías
ejercer mientras estás en actividad. Y no podrías hacer también ciertos actos como apologías y todo ello. Derecho a la libertad. Derecho a la propiedad. Ya lo dijeron, derecho a la propiedad. A la propiedad y a la herencia. A la propiedad y a la herencia, artículo 2, inciso 16 de la Constitución Política del Estado. Toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Derecho a la libertad y a la seguridad. El derecho a la libertad y a la seguridad es, y sin embargo, el artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución lo establece, pero el F dice que existe ese derecho, pero cuando existe mandato judicial y cuando hay flagrancia, se interrumpe ese derecho. Sin embargo, si hay una vulneración a ese derecho, procede pues el habeas corpus, traer el cuerpo. Libertad de asociación. La libertad de asociación. La igualdad. Sí. Por eso en el Código Civil ustedes han llevado personas jurídicas, artículo 78, artículo 80, que es asociación, artículo 99, que es fundación, y artículo 111, comité. Derecho al secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones. Así es, dentro de ello está establecido, sin embargo, hay ciertas restricciones. Pero este puede ser levantado por mandato judicial, ¿no? Sí, en la unidad de inteligencia financiera, en el caso del decreto legislativo 1075, que es el lavado de activos, se puede hacer un levantamiento de secreto bancario, y cuando lo solicita la unidad o el fiscal para poder esclarecimiento de los hechos. Derecho a una familia. Claro, lo establece el artículo 4 de la 5 de la Constitución, la unión estable de un hombre y una mujer, libre de impedimentos, pueden constituir un hogar, y lo establece el artículo 326 del Código Civil, que habla de la unión de hecho, en la cual establece qué es la unión de hecho y qué es la familia, ¿no? Derecho a la creación intelectual. La propiedad intelectual está establecido como un derecho fundamental, regulado por su ley establecido y protegido por Intecopi, en la cual está determinado pues que existe actos que uno puede hacer con la inteligencia, con el conocimiento, con el registro de patentes, con el registro de formaciones y todo ello, existe una protección a ello. El derecho a elegir dónde residir. El derecho a elegir es un derecho fundamental de toda persona a elegir, siempre y cuando no tengas un impedimento por mandato judicial. Perdón, profesor, yo me refería el derecho a elegir dónde residir, de residencia. Sí, sí tienes el derecho. Sí, porque el que usted ha señalado, claro, ese estaba hablando del el derecho de elegir, ¿no? Y también ser elegido. No, elegir una residencia, estamos hablando del domicilio, el artículo... Claro, pero usted habló hace un momento del derecho de elegir y estaba hablando de elegir a sus autoridades, cuando yo me refería al derecho de elegir dónde residir. Ya, el artículo 32 establece, el 31 establece qué es los derechos fundamentales en el cual el ciudadano, que es un ciudadano mayor de 18 años, tiene el derecho de elegir y ser elegido, excepto el artículo 39 que establece que los militares no pueden ser elegidos cuando están ejerciendo sus funciones. El lugar de residencia, por la ley 29.131, ley del régimen disciplinario. Doctor, disculpe, hay una especie de contradicción en eso en este tema de elegir y ser elegido respecto a los militares, ¿no? No sé si de repente cabe la opinión en este curso que es netamente civil, sobre el tema del derecho a elegir, y los militares sí están obligados a ir a sufragar, pero no están, o sea, no tienen las facultades, no tienen el derecho de ser elegidos. Es increíble, ¿no? Me parece que ahí hay una especie de discrepancia o desigualdad. A ver, ellos tienen el artículo 165 que habla de las Fuerzas Armadas, y el artículo 166 de la función de la Policía Nacional del Perú, establece pues que ellos cumplen y hacen cumplir las leyes, y además ellos tienen, por ejemplo, una función en la cual el Estado les concede armas. Entonces, los cargos de confianza
o aquellos cargos que están determinados también antes de pronunciarse como candidatos deben renunciar a sus puestos. Los militares, al parecer, pudieran notarse como una restricción de ciertos derechos, pero sin embargo están establecidos que ellos no pueden ser elegidos, por ejemplo, porque están en un mandato ya constitucional. Si tú lo ves, la ley 29.131, ley del régimen disciplinario, en el artículo 10, ahí establece ciertas restricciones del derecho a los militares a votar, sí, a no ser elegidos, al lugar de residencia. Ellos no pueden escoger un lugar de residencia, porque supongamos ellos se manejan de acuerdo al artículo 137 de la Constitución del Estado, los regímenes de excepción que pueden ser dos, uno estado de emergencia y otro estado de sitio. Entonces usted le dice, usted se va mañana a vivir a Cusco, no quiero. Entonces puede interponer una acción de amparo y procede. Por eso es que ellos, salvo por motivo de salud, entonces por eso lo hacen que le hacen la restricción. Si no, imagínate, todos los militares procederían con una acción de amparo y la Tribunal Constitucional o el juez constitucional o quien tenga que ver tendría que absolverlo, ¿no? Como que por ahí también, o sea, como que los privan entonces por el tema del derecho a transitar libremente. Y justo ahorita que está de moda el tema de la pandemia. ¿Usted es militar? No. La libertad de tránsito a nadie se le puede permitir. Sin embargo, si tú puedes ver el artículo 2, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, establece pues hasta el domicilio, la salida o ingreso al país. Imagínate, todos los países, tú puedes salir e ingresar a todos los países, pero sin embargo ha cerrado porque prima, o sea, son bienes jurídicos. Un bien jurídico protegido, más que la libertad de tránsito, es la salud. Y más que la salud personal, es la salud comunitaria. Y cuando hablamos de una pandemia, el Estado tiene el deber de proteger a la sociedad. Y entonces los intereses particulares se ven restringidos frente al bien común. Yo tengo el derecho de hacer mi cumpleaños, sí, pero también tienes la obligación de cuidar la salud pública. Más o menos así es la figura. Claro, es la prevalencia que existe del derecho, del bien común frente al bien particular. Ese es el artículo 70 de la Constitución, en la expropiación. Doctor, derecho a la protección. A la protección todo lo tenemos. Entonces, doctor, derecho a libre tránsito, doctor. Sí, ya lo acabamos de comunicar ahorita con el Solar. El libre tránsito se ha restringido por necesidad pública. Entonces, ese es un concepto general del derecho. A ver, ¿por qué hemos hecho esta introducción general del derecho? ¿Para qué es importante esta introducción de conocer el derecho? A ver, ¿no hay más en el aula? Para tener en cuenta nuestros derechos como personas y como profesionales también. Nosotros somos abogados que estamos obligados a conocer porque vamos a defender ello. Y en toda sociedad se necesita derecho. ¿Me entienden? Profesor, ¿podríamos decir que es como las reglas de juego que todos los ciudadanos debemos de conocer? Claro, una sociedad donde más conocen sus derechos es una sociedad que mejor elige, que mejores alternativas de vida, que mejor condición de vida tiene, pues. Una sociedad más culta jurídicamente va a tener menos delincuentes como funcionarios públicos. Profesor, sin querer cuestionar lo que usted acaba de manifestar, por ejemplo, eso de elegir adecuadamente, eso creo que todavía es un tabú en nuestra sociedad peruana. Sin embargo, coincido con usted en lo que ha manifestado, ¿no? De que nosotros, no solamente como estudiantes de Derecho, sino como personas, estamos obligados a conocer cómo nos vamos, o sea, cuáles son nuestras atribuciones, nuestros deberes y nuestros derechos para poder desenvolvernos en nuestra sociedad. Claro, el hecho es que nosotros, por ejemplo, escogemos sin conocimiento y el 80%, 70% de la población escoge
por simpatía. Entonces, al escoger por simpatía, pues no le estás dando el valor. ¿Cómo puedes darle el valor? Un joven estaba andando con una joya preciosa en un lugar donde no sabían nada de joyas. Pasó un forastero y le pagó al niño lo que cualquier persona no le pagaba en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Se le da el valor cuando conoces. Cuando desconoces algo, puedes pensar que no tiene el valor. Por ejemplo, la ivermectina o las pastillas andaban por ahí, no le dábamos el valor, pero ahora que conocemos la necesidad, entonces se le da un valor a ello. Ahora conocemos un poco más de salud, conocemos un poco más de protección a la salud, hoy sabemos abstenernos un poco más, y esas cosas traen como conocimiento de evolución. Vamos a ver cómo se evoluciona el derecho tras una catástrofe, tras la guerra mundial, tras la primera, segunda, tercera guerra mundial, primera y segunda guerra mundial, esta crisis, cómo nos va a dejar en el derecho comercial, en la nueva circulación de la moneda, en la nueva transmisión sucesoria. Oiga, en este sentido vamos a tener varios aspectos y cambios. Por ejemplo, a todo el mundo se lo ha enterrado y se lo ha incinerado y se lo ha hecho todo. Pero señor, causaviente, tiene que haber un fallecido. Y de repente murió, no le hicieron necropsia, no le hicieron autopsia, no le hicieron nada. Y el beneficiario ya está ahorita con su posesión de los bienes del padre o la madre. ¿Me entienden la figura? ¿Me entienden a lo que yo digo? Hay varios que de repente han matado a su familiar. Claro. Profe, Profesor, aunque parezca, es cierto eso. Ahora, en esta temporada todos han muerto de COVID. Sí, entonces, profe, ¿qué pasa? Profe, disculpe la interrupción. El derecho es ahí, tienes que estar un paso adelante. Profesor, disculpe la interrupción. Hay varios compañeros que están esperando que le dé pase para que puedan ingresar al Zoom, por favor. No hay, a ver. Todos están admitidos. Ahorita acaba de colgar un compañero. Todos están omitidos. Correcto. Voy a indicarle que ingrese nuevamente, entonces. Muy amable. Profesor. Sí. Profesor. Buenas noches. Con respecto al tema que estábamos tocando del derecho, ¿no? Creo que... Profesor, no sé si me escucha. Sí, le escucho. Con respecto al tema de los derechos que tocamos, creo que una sociedad que conoce bastante de sus derechos también va a poder cumplir a cabalidad sus deberes, ¿no? Porque, como dice, para exigir un derecho siempre hay que cumplir un deber. Me aburre. Es que cuando una persona está formada axiológicamente, Escucha tú, ya, escucha su cuando nombre. una persona está formada axiológicamente, sabes que mi derecho es coger esto, pero mi deber es contribuir con esto. Sabes respetar el derecho de los demás. Entonces, entonces, al respetar el derecho de los demás, estás cumpliendo una función de un deber. Lógico. Doctor, aparte de adquirir el conocimiento del derecho, también es fundamental para poder defender nuestros derechos. Entonces, las fuentes del derecho, ustedes han llevado la fuente de los derechos, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y la doctrina, sí, A ver, ¿quién me dice qué es la ley?
A ver, la ley. ¿Es un derecho? No sé. Ley. La ley es una norma que nos regula, nos da un parámetro. ¿Cómo se hace una ley? ¿Cómo nace una ley? En base a las necesidades sociales, en base a las necesidades de los grupos, de poder ordenarse, de poder sobrellevar la vida. ¿Listo? ¿Y cuál es el proceso legislativo de una ley? Bueno, la historia nos ha señalado que muchas de las leyes empiezan su origen en las costumbres tribales, en la evolución histórica, social de los grupos, de los pueblos. Muy bien. ¿no? Y obviamente, Esa es la ley natural, pero la ley en el Congreso empieza con un proyecto de ley que tiene que ser aprobada, seguir todo un procedimiento hasta terminar su aprobación, y cuando es aprobada se convierte en ley. Ya, pero hay costumbres que con el tiempo se convierten en ley. Han llevado por derecho costumbres constitucional, ¿no? casi en determinados lugares son leyes también. a lo que me refería, profesor, es que la ley empieza con una necesidad. Empieza con una necesidad de ordenarse, de regularse, de poder administrarse socialmente, independientemente del procedimiento de presentar un proyecto de ley para que finalmente se convierta Listo. o no en ley. Entonces vamos a ordenar las ideas también. Siempre se recoge del pueblo, de la necesidad de organizar intereses y todo ello. Iniciativa legislativa 103 de la Constitución Política del Perú establece cómo y el proceso, cómo se hace el proyecto de ley, se presenta a las comisiones votan y de acuerdo a ello la votación, una vez que tienen la ley, se emite al Poder Ejecutivo para su promulgación y él tiene 15 días para promulgarla o observarla. Si la observa, regresa y así sucesivamente. Si no la promulga, la promulga el presidente del Congreso, sino el de la comisión. ¿Qué es una ley? Y hay unas leyes ordinarias y leyes son las orgánicas. ¿Qué diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria? La ley orgánica, doctor, es la estructura, la norma jurídica que tiende a ser el alma de determinadas instituciones del Estado, sí, ¿no? Claro. Pero una ley normal es la que va... Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, las demás leyes son las... ¿Y cuántas clases de normas con rango de ley conocen ustedes? A ver. ¿El reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso, el artículo 94 de la Constitución Política del Perú establece que el reglamento del Congreso tiene fuerza de ley. A ver. La ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Es una ley orgánica, está bien. ¿Qué más tenemos? Doctor, el decreto ley. Los decretos ley, artículo 104, facultad legislativa. ¿Qué quiere decir facultad legislativa? Yo, Congreso de la República, tengo la facultad de legislar, pero si el Ejecutivo me permite, me solicita para ciertos aspectos, yo le decreto mediante una ley la facultad. Por eso se llama decreto legislativo. Para que en ciertos casos legisle con cargo de darme cuenta. Otra vez, otro. Los contratos ley. Contratos ley, no hay. Las leyes emitidas en el interregno parlamentario. ¿Cómo? No lo escuché. Las leyes emitidas por el Ejecutivo en no, el Ejecutivo no el interregno parlamentario. El Ejecutivo saca decretos legislativos. Las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales tienen categoría de ley dentro de la circunscripción, artículo 189 de la Constitución Política, la descentralización de los gobiernos locales. Los límites materiales del decreto. A ver, toda ley que necesita, o la mayoría de ley que necesita para su reglamento. ¿Cómo se llama eso?
Reglamento de la ley. ¿Y con qué se reglamenta? ¿Con la norma? Con un decreto. Decreto supremo. Decreto supremo. ¿Cuál es el último decreto supremo que hemos visto? El decreto supremo que nos trajo dolor de cabeza, el decreto supremo número 08-2020 SA. ¿Por qué SA? Soy anónimo. ¿Por qué SA? A ver, yo siempre me demoro en la primera clase para que vean mi metodología, para estar interactuando. Yo no quiero tener estudiantes de Derecho que no conozcan lo que ya han llevado. Me gusta que conozcan, que sepan qué es una norma, qué es una ley, para sentirme frente a estudiantes de Derecho. En este caso, decreto ley de salud. El decreto ley, a ver, el decreto ley es cuando no existe un gobierno de derecho, sino un gobierno de facto. Decreto ley. ¿El SA quiere decir que va relacionado con el tema de salud? No, el decreto ley es cuando existe un gobierno de facto, no existe un congreso, existe un golpe de Estado, existe decreto ley. Doctor, ¿será porque será un decreto de emergencia? El decreto de urgencia se llama artículo 118, inciso 19 de la Constitución. Se gobierna por decretos de urgencia en casos de emergencia y en casos económicos. Por eso un decreto. Decreta es decretar, decir. Urgente porque lo necesitas. No está dentro de una organización, de un proceso que tienes que presentar el pliego, que en agosto tienes que presentar el pedido económico, que tienes que pagar. No, necesitas urgentemente porque está en peligro la vida. Doctor, decreto supremo es SA. No. Doctor, De acuerdo a la cartera. ¿SA no es sanitaria ambiental? No, no, no. SA es salud. O sea, por ejemplo, si ahorita vamos a sacar que las horas bajan, si ahorita vamos a sacar, por ejemplo, que las horas bajan a 7 horas semanales, a 5 horas diarios y 40 horas semanales, ¿quién tendrá que decretar ese decreto de urgencia? El Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cuáles serían las siglas? MT. Ah, sí. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Es, claro. Si ahorita sacan que van a, los señores de la Policía Nacional van a imponer papeleta por no usar guantes, ¿quién tendrá que sacar el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. Con salud. Y cuando se reúne todo el consejo, ¿cómo le llaman? PCM. PCM. Presidencia del Consejo de Ministros. Consejo de Estado. ¿Ah? Consejo de Estado. No, PCM. Consejo de Ministros. Es Consejo de Ministros. PCM. PCM. Es la Así son la presidencia del Consejo de Ministros. Ustedes verifiquen y vean las diferencias. Entonces, ¿qué otro rango tenemos? Los decretos legislativos, las resoluciones legislativas. ¿Para qué son las resoluciones legislativas? Para dar permisos a los presidentes, para ello. Para viajes, ¿no? Del Congreso. ¿Quién da resoluciones legislativas, doctor? Listo. A ver, ¿qué me dice que es la jurisprudencia? Es el conjunto de sentencias, disposiciones que nacen del Poder Judicial y que sirven como antecedentes para la aplicación en los nuevos casos. Sí. Siempre y cuando lo hayan determinado que son vinculantes. Claro, cuando sean vinculantes, sí. Claro. Son resoluciones emitidas por un juez. Claro, cuando son vinculantes sí pueden actuarse con otro tipo de sentencias, ¿eh? Así es. ¿Y qué es la costumbre? Es más fuerte que Son las actividades desarrolladas en los diversos pueblos, ¿no? De los indígenas, ¿no? En este caso.
artículo 132 de la Constitución y artículo 89, en la cual establece que las comunidades campesinas y las rondas se rigen por la costumbre. Y ustedes también pueden ver en la Constitución, artículo 139, inciso 7 o 8, a ver, es 8, el cual el juez, cuando sienta vacíos, apela a la costumbre, pero para hacer una categoría de fuente de derecho a la costumbre, ¿qué se requiere? Hola. Antigüedad, ¿no? Que se haya utilizado permanentemente por un grupo de personas, ¿no? Que sea conocida por todos, que sea de obediencia por todos y que tenga perennidad en el tiempo. Listo. ¿Y la doctrina? ¿Práctica habitual de un pueblo? Sí es. ¿Y la doctrina cuál es? ¿Qué es la doctrina? La doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son conjunto de libros. Correcto. Conjunto de libros con... Son las opiniones que dan de juristas. De conocimiento. Juristas. Por ejemplo, para el derecho de sucesiones, este libro, ¿lo ven? Sí. Listo. Un libro de derecho de sucesiones. Sí. Otro libro de derecho de sucesiones. Otro libro de derecho de sucesiones. Entonces tenemos doctrina. Y las sucesiones siempre se basan en propiedad. Entonces, derechos reales de propiedad. Y eso es la doctrina. Y también te dice dónde se pueden desarrollar. Dale, invítale, vas a ver cómo van. Derecho notaría. ¿Por qué? Porque o vía notarial. Listo. Pero de la doctrina ahí podemos encontrar discrepancias, ¿no? ¿Cómo? Que la doctrina también podemos encontrar discrepancias, pero ahí sí. Cómo el jurista toma en cuál le toma más en cuenta y cuál no, ¿no? Si hay discrepancia entre un jurista y otro jurista. Claro, por eso es importante leer un librito de Ramos Núñez. Listo. El doctor Ramos Núñez escribe un excelente libro, La literatura como parte de la argumentación jurídica. Y en la argumentación jurídica, ustedes pues, pueden determinar dentro del conocimiento constitucional, en la argumentación, otro libro, la argumentación jurídica constitucional, tú puedes determinar cómo hacer tu argumentación. Otro libro de argumentación jurídica de la teoría de la doctrina. Es un excelente libro para poder determinar que la doctrina está inmersa, pero todo el mundo podemos discrepar. Entonces, ¿para qué nos sirve el concepto general para poder establecer los elementos de una norma jurídica? Es el supuesto. Entonces, Q es la consecuencia, el nexo jurídico, nexo lógico. Por ejemplo, para ver herencia, ¿qué tiene que haber? Una sucesión quinesada. No, para ver propiedades. No, pero la herencia no solamente es bienes y obligaciones. Bueno, un muerto, ¿no? Un muerto. Entonces, si P ha muerto, entonces Q es heredero. Entonces, Q es heredero. Hay una transmisión sucesoria. ¿Entendieron para qué es importante conocer las bases fundamentales del derecho? Para hacer razonamientos lógicos. ¿Por qué? Porque te pueden decir, señorita o doctor o doctora, buenas noches, mire, ¿sabe qué?
tengo mi abuelo que ha dejado 2 testamentos y en un testamento le declaró indigno a Jorge y en el otro testamento él con su voluntad o lo ha dejado que Jorge lo ha admitido otra vez como que lo ha perdonado. Entonces, si P, entonces Q, el nexo lógico, ustedes siempre van a utilizar los elementos. El silogismo que utilizaba Aristóteles, todos los hombres son mortales, yo soy mortal, yo soy hombre, por lo tanto soy mortal. Entonces la lógica jurídica siempre se va a dar cuando ustedes quieran hacer sus procesos judiciales, pero conociendo las normas, conociendo los supuestos. El que mata al otro tendrá consecuencia una pena privativa de su libertad. En el derecho romano, la sucesión a título particular. ¿Por qué derecho romano? Porque nosotros tenemos afluencia del derecho romano. Nuestro código civil es código de Napoleón y ingresa al código civil italiano. Roma, nosotros hemos estudiado el derecho romano y ahí inicia. Y sucesión a título universal. Vamos a ver sucesión entre vivos y sucesión mortis posterior. Consiste en la transmisión de derechos distintos a la muerte. Anticipo de herencia. ¿Cuántos abuelos le han hecho a ustedes anticipo de herencia? Porque le han llevado el zapato, porque le han hecho viento. Abuelito, déjame adelante la herencia, anticipo de herencia. ¿No? ¿Cuántos abuelitos de repente, ojalá no los hayan? ¿Listo? Es lo que se llama anticipo de legítimo, ¿verdad, doctor? Así es, la legítima, que lo vamos a ver, estamos en Roma. Consiste en la transmisión de causa de una muerte. O sea, ya tenemos que tener una muerte, sucesión mortis causa. Ustedes en Derecho y Familia han visto reconocimiento de unión de hecho por mortem, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Sucesión universal mortis causa, sucesión testamentaria, sucesión a intestatum o sucesión intestada, hereditas igorum possessio. ¿Qué nos dice? Consiste en la universal mortis causa, consiste en la transmisión de uno o más derechos como consecuencia de la muerte del titular del bien. Acuérdense ustedes que la propiedad, todos ustedes son propietarios de algo, me imagino, ¿no? Y con la propiedad se puede disponer, se puede gozar, se puede disfrutar, se puede reivindicar. Disponer, donación o compraventa. Sucesión testamentaria es cuando los herederos aparecen en el testamento por la voluntad del testador y respecto a lo que el mismo quiere hacer con su bien. Ustedes han visto las películas, las novelas, sobre todo las mexicanas, cuando se iban al notario para abrir el testamento, y algunos salían tristes y otros alegres. Tristes porque el abuelo no le había dejado nada, y otros alegres porque le había. Entonces ahí está la determinación. Ojo, que el testamento tiene que ser, reunir los requisitos, porque uno también puede entablar un proceso que lo vamos a ver posteriormente cuando no se le ha considerado, ¿no? Siendo legítimo. Para eso es la consideración de heredero forzoso. Sucesión a intestatio es cuando no se establece, no se designa, se muere y es que somos una sociedad que no tenemos cultura jurídica. Todos sabemos que vamos a morir, pero nadie dejamos testamento. Claro. Todos sabemos que vamos a morir, pero nadie pagamos un seguro de sepelio. Sí, sí. Al final,
están pidiendo para el cajón, ahora para la incinerada, para todo. Entonces, sabemos, es doloroso, pero ¿para qué dejarle más dolor? Y ahora con estos problemas hay mucho más sentimiento porque no nos dejan velar a nuestros seres queridos. Yo he tenido la muerte de 2 tíos muy llegados, no he podido viajar ni nada, muy doloroso. Que ya pase esta pandemia, que Dios ya pase para muchas enfermedades. Hereditas es cuando el fallecimiento de una persona, otra ocupa su lugar y se incorpora íntegramente en las relaciones jurídicas del causante. Y los bonos es la entrega de la posesión de los bienes de la herencia realizado por el pretor. Eso es en el derecho romano. Entonces nos está hablando del causante, cujus, el muerto, heredero o sucedido, actor de la sucesión, quien le causa, la origina, persona física que muere o quien se le ha declarado judicialmente su muerte presunta, titular del patrimonio que es materia de la transmisión. Ustedes llevaron en el artículo 61 del Código Civil, que establecía qué es la muerte. Y decía, la muerte pone fin a la persona. ¿Y cuántas clases de muerte hay? A ver. Muerte súbita. Listo, conocida. Muerte accidental. Muerte natural. ¿Y la otra? Muerte presunta. Muerte presunta no, la otra es muerte jurídica. Muerte violenta. Por enfermedad también. Muerte civil. Muerte fortuita. ¿Muerte qué? Fortuita. Muerte civil. Por enfermedad, infarto. A ver, busquen bien la clase de muerte. La muerte súbita. Muerte violenta. Apague su buscador, pues. Muerte fetal, doctor. A ver, les voy a dejar... Muerte natural. A ver, les voy a dejar 5 minutos que googleen. Muerte somática. Ya, googleen y de ahí hablamos. Yo digo muerte causal, muerte prenatal, neonatal, también. Muerte súbita. Ya googlea nomás. ¿Escucha? Hola, muchos roches, me sigan googleando ahí. Peña, por favor, silencio. Muerte natural por enfermedad. Muerte de engañito. Ahí está en el WhatsApp, está, ya los envié. Véalo, revisa. A ver. $930. 930518 927. 930. 930518 927. Listo, anotado. 930518 927. Y sí, Tineo, estás atento, ¿no? ¿Qué es de Jorge Luis? Clases de muerte. Clases de muerte. Clases de muerte en derecho. Ah, muerte civil, muerte natural, muerte presunta. 3, 4. A ver, ¿listo? Civil, ahí está. Doctor, muerte clínica. Listo, muerte clínica. Muerte natural, doctor. Listo. La muerte civil también. Muerte violenta, doctor. Vamos a enfocarnos en las muertes que pueden haber para las sucesiones. Muerte somática.
La muerte jurídica es la declaración de muerte presunta. Muerte legal. Muerte legal es la muerte jurídica, muerte legal, muerte presunta, ¿correcto? Ya intervengo. ¿Por qué será importante saber la muerte en el curso de Derecho y Instituciones? Legal, muerte presunta. Porque si es una muerte presunta, Muerte presunta, muerte legal. La muerte en sí, no tendrá tanto derecho a la asociación si es una muerte ficticia. La muerte en sí es un acto jurídico porque desde la muerte se desprenden otros derechos, como es el de sucesiones. La muerte en sí no puede ser un acto jurídico, la muerte en sí es un acto natural. Que tiene consecuencias jurídicas, sí, pero no es un acto jurídico. Un hecho jurídico, perdón, un hecho jurídico. Bueno, muerte natural, profesor. Para el derecho, si hay muerte, no puedes ejercer tus derechos. Hay dos clases de muerte, una inducida y la otra natural. A ver, la inducida podríamos llamarle dentro de la... Hay tres tipos de muerte, yo creo que sepas. Muerte natural, violenta y indeterminadas. Decía que, mi idea iba que la muerte es un hecho jurídico, es un hecho que trae consecuencias jurídicas. Es un hecho natural que trae consecuencias jurídicas, como las sucesiones, ¿no? A ver, mira, ve. Vamos a empezar los hechos. El hecho fundamental, dentro de un contexto que puede determinar, el hecho puede ser uno natural y el otro humano. Cuando estamos en un hecho natural, una muerte 110 años. Y un hecho humano a la otra persona. Ahí estamos. Ya estamos hablando de homicidio. Ese hecho natural puede ser voluntario o involuntario. Puede ser lícito o ilícito. Artículo 2, artículo 20 del Código Penal, en la cual los militares pueden matar a una persona. Y es lícita. Claro, es lícita. Y es legítima. Entonces, la posesión es un acto en el cual se determina, es voluntario, es legítimo, no ilegítimo la defensa posesoria. Sé que no soy propietario, pero lo tengo. Entonces, es bueno determinar la muerte. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si se suicida una persona? ¿Podría cobrar el seguro? No, Si es porque... un seguro de vida, sí. Pero las cláusulas normalmente establecen que las personas que se quitan la vida son... O sea, no se aplica. No se aplica. No se activa el seguro. Los seguros de vida Pero tienen carencia para suicidio. Claro. Como desastres naturales. Pero claro. Por eso, pero hay situaciones en las que el suicidio ha venido de parte de una persona que ha sido incapaz porque tuvo con una enfermedad, y el derecho tiene, ustedes tienen que buscarle cómo hacerlo ganar a su cliente. Los tips, por favor, doctor. Vamos a anotar. Primero, ustedes tienen que investigar la función principal de mi teoría dónde viene del el caso. hecho? Por ejemplo, si mi teoría del caso es no estar presente en clase diciendo que no tengo internet, es un 99% increíble porque todo el mundo que estudia tiene teléfono y tiene internet. Entonces, Sí. Sobre todo en los exámenes, ahí nunca hay internet. ya, entonces, Ya pegúrsela, por favor, no vendas. Doctor, ahí, doctor, permítame hacer un paréntesis. Permítame hacer un paréntesis, porque yo he entrado tarde a clase porque la PC está ocupada todo el día, porque hacemos trabajo remoto en casa. Porque del celular no tengo acceso a la plataforma. No puedo ingresar. Intenté 2 veces y no se puede. Recién he podido hacerlo a partir de que se ha desocupado la PC. Entonces, no es tanto, no es al 100% real lo que usted está diciendo. No, sí, porque usted me está dando la razón que sí tiene internet. Yo estaba hablando del internet. Lo que no tiene disponibilidad del tiempo del PC.
Ese ya es un juego de palabras. Y esa es una... Sí, por fortuito, es un caso fortuito. En el celular sí se puede. A ver, yo le voy a decir, doctor. Claro, eso es un caso fortuito, por favor. Le voy a decir en qué contexto. Para eso está el celular, doctor. ¿Por qué su argumento cae en vacío? Porque usted cuando tiene que hacer la réplica, tiene que entender a qué me va a destruir. Mi teoría del caso es decirle a ustedes que no hay justificación por el Internet. Y usted, y el fiscal, o el juez, o quien esté diciendo sí, pero el que le está haciendo usted por Internet, usted está diciendo que sí tiene Internet, está dándome la razón que sí tiene Internet, y está poniendo otro hecho que no está en materia del debate. Doctor, yo tendría que decirle, ¿a usted le consta que yo no tengo Internet? Tendría usted que probar si yo en verdad no tengo Internet. En estos momentos sí, porque estamos hablando vía que se necesita Internet. No, claro, pero me refiero a las personas que no se han conectado, a las personas que no se han conectado. No, le podría decir, artículo 196 del Código Procesal Civil, el que alega hechos debe probarlo, el que lo refuta también. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que demostrarme que no tiene Internet, porque yo de repente solicito que tiene... Hablemos de asesores. ¿Cómo? Veo un polo a rayas, doctor. No sé si estamos ahorita en vivo y en directo con el penal Castro, tal vez. Entonces, perdón, disculpe. Está gracioso. Entonces, ¿para estoy viendo rayas. ¿Por qué es importante? Si tienen su código civil... Sí, apaga el audio, se van a reír. Dejan escuchar la clase. Si tienen su código civil, pueden ver dos principales. Maestro, hablemos de asesores. A ver, te lo entiendes. Doctor, que haya más orden por favor, compañeros, más orden, pues, para poder entender lo que está explicando el profesor. Doctor, de acuerdo al tipo de muerte, ¿tienen que ver asociaciones? ¿Por qué? Porque hoy en día hay modificaciones, por ejemplo, en el sentido de si es un homicidio, dependiendo si es un suicidio, dependiendo si es, por ejemplo, para una que yo muerte presunta, oye, si me pueden ver Lita, te estamos escuchando. No se escucha nada. Apaguen su audio. Señores, apaguen su audio si van a conversar personalmente, no dejen escuchar. Profesor, no se le escucha bien porque los demás compañeros tienen abierto el micrófono y no se le escucha bien lo que usted está hablando. Sí, lo que pasa es que solamente debemos activar el micrófono cuando vamos a intervenir. Sí, correcto. Se escucha toda la conversación que dicen que estoy subiendo 5 pisos, amorcito he venido cansado, estoy llegando, que por aquí, todo eso. Podrían hablar más fuerte, no se le escucha. ¿Listo? Entonces, vamos, ¿por qué es importante? Porque la muerte es el acto jurídico que va a determinar la transmisión sucesoria. Entonces, es el acto jurídico porque mediante el acta de función yo voy a poder activar lo que es vía judicial o vía notarial la sucesión testamentaria o la sucesión intestada o vía judicial la sucesión intestada. Entonces, es importante determinar la muerte. Ahora, la muerte es estudiar cómo se dan, en qué tiempo se dan. Supongamos, una persona es casada y a la vez tiene una doble vida, tiene podríamos decir una pareja sentimental. Qué mal, profesor, eso. Entonces, profesor, disculpe que esta pareja sentimental, profesor, disculpe embarazada. ¿Me permite, profesor? Sí, dime. Usted acaba de señalar que la muerte es un acto jurídico. La muerte
posterior, por eso digo, una vez que hemos determinado la muerte, es un acto jurídico. ¿Por qué un acto jurídico? Pero no es la muerte. O sea, No. es el acto de determinar la muerte. Los actos que continúan. El artículo 140 del Código Civil te establece qué es un acto jurídico. Nadie contrata para morir, sino se constituye en un acto porque lo ratifiqué. El acto de la acta de defunción. Ajá, correcto. Entonces... Es posterior a la muerte. No. Nadie Eso es en caso de la muerte biológica. Listo. Vamos a conceptualizar por qué. Entonces se van de viaje y una vez que se van de viaje, en el camino sufre un accidente y en el accidente muere el niño y muere el padre del niño. ¿Qué pasa si no investigamos quién murió primero? Y de repente... ¿Qué fue el audio? Hola. Escucho. Se había se quedado escucha. congelado. Ahora sí, ya regresó, sí. Ya, entonces le decía, ¿qué pasa si no se puede determinar si es que murió el niño primero o el padre primero y el policía de tránsito o el de SAMU le refuta que a las dos murieron a la misma hora? ¿Cómo así? Tienen su código civil, busquen el artículo 62. Artículo 62. Artículo 62, si no... Bueno, no se prueba quién de los dos murió primero. Así es, siga. Dice presunción de conmorencia. Si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se la reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay transmisión de derechos hereditarios. Claro, están fallecidos. Ajá. Pero si están fallecidos ambos, es una lógica que cae por su propio peso, profesor, disculpe. Claro, es bueno aclarar, ¿no? Pero fallecidos, ¿en qué sentido podría beneficiarse una herencia entre fallecidos? A ver, mire, doctora. Doctor, creo que por el tiempo, ¿no? El tiempo que muere cada persona, ¿no? Tendríamos que ver, ¿no? Claro. Yo les estaba poniendo el caso hipotético de que no tenían compromiso de matrimonio. Si el niño falleció primero, hay diferencia que el niño haya fallecido segundo, sí. Si el señor fallecía primero y el niño segundo, entonces, ¿cómo va a ser la masa hereditaria? Fallecía el niño, el padre primero. ¿Quién son herederos? La esposa, los hijos y el niño. Claro. Y si después fallecía el niño, esa herencia, ¿a quién se iba? Mamá. A la mamá. O sea, Entonces, miren la relevancia. Aparentemente no parece. Claro, bueno, fallecido el hijo, claro, la herencia viene por parte de la mamá que no necesariamente está casada. Es lo que usted está diciendo. Fallecido el papá primero, la herencia va al hijo, pero si el hijo también fallece y la herencia ya está en manos del hijo, por ahí de repente no me está quedando tan clara la figura, porque el hijo finalmente también al fallecer, de repente no, es como que la finalidad es la misma, pero en un orden distinto. No, es que ¿qué pasa? Que si fallece primero el niño y después el padre. Es que hay un orden de prelación para la herencia. Claro, porque no puede acceder a una herencia de conviviente porque es una convivencia del momento. No hay heredero. Lo que tiene que ser es unión de hecho. No, pero no puede hacer unión de hecho porque yo les Ya está muerto ya. De que estaba casado el señor primero, ¿recuerdan? Notarial no puede ser, tendría que ser judicial. El ejemplo que usted puso es que esta era su relación sentimental porque te van a pedir extramatrimonial. requisito que no tengas impedimento y eres casado. Claro, ella no tendría, sí, claro. Ok. Pero no tendría derecho a la herencia.
no tendría derecho. ¿Me entienden? Entonces, es importante estudiar la muerte. Y en la muerte presunta, pueden leer el 69, por favor. El niño pierde el hijo pierde la Dice facultad de reivindicar los bienes. El reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar sus bienes conforme a ley. Ya, entonces el artículo 64. Y el 64 indica disolución de matrimonio por declaración de muerte presunta. La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del desaparecido. Dicha resolución se inscribe en el registro de defunciones. Muy bien. ¿Y el 68, por favor? Y el 68 indica nuevo matrimonio del cónyuge. El reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiere contraído el cónyuge. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El acto jurídico de disolución por muerte presunta no invalida el otro acto jurídico de matrimonio del nuevo cónyuge. Sin embargo, sí puede restituir sus bienes patrimoniales cuando ha habido reconocimiento de existencia del supuesto muerte presunta que lo establece el artículo 63 del Código Civil. Declaración de muerte presunta, por favor. Declaración de muerte presunta. Procede la declaración de muerte presunta sin que sea indispensable la de ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos. 1. Cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o 5, si éste tuviera más de 80 años de edad. 2. Cuando hayan transcurrido 2 años, si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. Y número 3, cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. Listo, gracias. Entonces, ya tenemos una figura jurídica de la muerte clínica, muerte presunta, ¿no? Y la muerte biológica. Todos esos tipos de muertes son causas para una sucesión posterior, ¿no? Claro. Entonces, es importante que ustedes conozcan la determinación de su objeto de estudio, la muerte. Y ahora, después de la muerte, vamos a ver el domicilio del muerto. Para ver el domicilio del muerto tenemos que ver la competencia jurisdiccional, como así en el matrimonio se ve el último domicilio de los casados. Acá el último domicilio donde estuvo en el país o donde tiene mayor sus bienes para la competencia jurídica y no nos declaren incompetente, ¿no? Entonces es importante ver esas figuras jurídicas. Entonces, vamos a ir conociendo la temática. ¿Quién es el delegado del curso? El señor Cromwell. Presente, profesor. Montenegro. Presente, doctor. ¿Quién es? Presente, doctor. ¿Cómo se apellida? Montenegro Saldaña. Montenegro Saldaña. Y ya, Profesor, ¿no era el alumno Efraín García Aramburú? No, era Cromwell, mi querido Carlos. Gracias. No, sí. Y todo lo toman a broma, ¿no? Me había confundido, profesor, pido las disculpas. Cuando no, el solar. Cuando no. Ay, sáquenlo ese alumno, sáquenlo, no mentira. No lo conozco a todos. Algunos sí que les he enseñado, creo. Sí, o no. Ay, profesor, por favor, tendría que voltear un poquito su carita para reconocerlo. Sí. Bueno, yo sí me acuerdo de ahí de algunos apellidos, pero no los voy a nombrar, pero ya los reconocí. Bueno, sí, profesor, presente, Robles. Sí. Maldonado. El solar patrón. Sí, Solamente he escuchado la clase, no puedo hablar. Núñez Zulueta, Arturo Walter, en lo cual tengo el gusto y el honor de enseñarles este ciclo Derecho de Sucesiones. Para la clase de mañana vamos a ver más organización en cuanto a grupos para hacer sus exposiciones. 2, vamos a trabajar con lo que ya es el derecho romano para ingresar
a lo que es la determinación, los principios, todo ello. Profesor, disculpe, ¿pueden ser grupos de 6 o de 8? Porque somos cerca de 80 alumnos. 78. 78 somos. Ya, entonces está bien grupos de 8, 10 grupos de 8. Nelson, no te olvides de mí. Porque para exponer la última semana es exposición de todos. Grupo de 8, y de paso que así tenemos más uso de lo que es la oralidad, porque ahora ambos procesos van a ser orales. Doctor, casuística de sucesiones, pues, profe. ¿Cómo? Casuística de sucesiones. No Casos. Casuística, doctor, casuísticas. Sí, hoy día estamos en el ingreso, vamos a conocer. Nosotros creo que debemos conocer un poco más conocer la teoría nos importa, y conocer la casuística, pero la casuística nos hace prácticos, como quiere decir, dejamos un poco lo pragmático, lo cognitivo. Entonces es bueno ser siempre cognitivo, y después nos vamos a la casuística, porque la casuística es repetir lo que hacen los demás sin saber por qué dan esto, sin saber por qué no. Entonces, sí, es muy importante. Nos vuelve un poco más prácticos. Sí es importante, pero yo creo que la parte procedimental, la parte formática también tiene su importancia. Creo que va de la mano las dos cosas, profesor. Sí, sin embargo, el conocimiento de la teoría te salva más que la práctica. Sí. Ambos, ¿ah? La práctica es el uso diario que le vas a dar, porque los procesos judiciales no son los mismos, los criterios de los jueces no son los mismos, entonces no determina. Fíjense, brigadier, tenemos hasta las 7:15, ha sido un gusto con ustedes. Por favor, el brigadier, para que me escriba para comunicación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Que tengan una buenas noches. Doctora, ¿pasó el control de la asistencia? No, ¿La asistencia? La asistencia ya lo tomaron ya. Ya. Me considera, por favor, doctor. Me considera, por favor. Doctor, me considera. Doctor, me considera Sarmiento, gracias. Considera caballero Gavidia, por favor. Peña Ponce, por favor, doctor, ingresé un poquito tarde. Profesor Munive. Profesor Faras presente, por favor. Profesor, me considera Ramírez. A ver, doctor, por favor, Guamaní Castro Max, por favor, considéremelo. Hoy he entrado un poco tarde, doctor. Profesor Munive Fernández, Abel y Nicole, por favor, doctor. Doctor Sarmiento Choquiruna, por favor, gracias. No se haga lindo, doctor, por favor. Buenas noches, gracias. Doctor Moras. Martínez Larcó, doctor, por favor. Doctor Carlos Mendoza. Por favor, profesor. Chávez Alvarado, por favor, doctor. León Vázquez, profe. Ramírez Chilcón, por favor, profesor. Gracias. León Vázquez, profe. León Vázquez. Profesor, ¿va a dejar esas plantillas que tiene? De Medicaid. Luego. Va, se fue. Terminó la clase. Continuamos con otro curso, chicos, administrativo. ¿Otro curso a qué hora se empieza? En este momento, compañeros, 7:15. ¿En esta misma o hay que salir? No, tiene que salir.